Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y directamente me voy a Jorge Molina Sanz a preguntarle, bueno, no es por nada en especial, pero bueno, ya que ha mencionado lo de la túnica naranja del Hare Hare Krishna, yo le pregunto, bueno, aquí se brindó hasta la saciedad Ciudadanos sus votos eran los imprescindibles y necesarios para apoyar los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, Pedro Sánchez rehusó esa oferta varias veces. Bueno, ¿en qué posición se queda ahora Ciudadanos? Que decía que lo hacía por beneficiar a todo el país y ya vemos cómo se va a beneficiar. Bueno, yo creo que esas buenas intenciones existían, pero la realidad es que Inés Arrimadas tocó el timbre por la puerta principal y le dijeron que el servicio tenía que dar la vuelta y entrar. En ese momento ella tenía dos opciones: mandarlos a hacer puñetas y diciendo yo no me rebajo a eso, o continuar. Ella decidió continuar y creo que ha conseguido un efecto que lo veremos, porque ahora se hacen muchas cosas y lees a los comentaristas y dices, pero bueno, pero si la legislatura, como aquel que dice, acaba de empezar, todos los pronósticos electorales es a 2 años y pico vista. Por lo tanto, las cosas pueden, y más con esta situación. El pronóstico que tiene Cataluña, o sea, Ciudadanos en Cataluña para las próximas, es catastrófico. El pronóstico es muy malo, efectivamente, pero es que, vamos a ver, esta la tenemos en 3 meses. Ciudadanos, que tenía una razón de ser muy importante, que aportaba mucho, sobre todo con el desgaste que había tenido el PP. Es decir, el PP, además de haber hecho un congreso, tenía que haberse refundado para cortar de todo lo que arrastraba y realmente generar nuevas ilusiones. Porque no basta solamente en gestionar. ¿El PSOE que tenía que haber hecho? El PSOE que tenía que haber hecho entonces. Si el PP tenía que refundarse, el PSOE tenía que... A lo alto no debía. El PSOE lo que tenían que haber hecho es haber leído a Maquiavelo. Sí. Que Maquiavelo dice que cuando hieres a un príncipe, mátalo, porque si lo perdonas, después... Llegas al rey. Puede volver a ser fuerte y entonces cargará todo su odio contra ti. Y efectivamente ese es Pedro Sánchez. Claro. O sea que bueno, tenían que haber hecho es haber leído a Maquiavelo. Claro. Si te has caído, te matamos, ¿sabes? Y no dejarlo que resucitase. Pero sí, es situación. Y lo que estoy viendo últimamente... Lo está haciendo ahora. Ha empezado por Cádiz o por Huelva, ahora va por Jaén. Sí, pero al revés. Almería. Haciéndolo al revés. Claro. Pero Ciudadanos, lamentablemente en esta última etapa, está teniendo un gen comunista. Y me refiero a cuál es. Es decir, a los comunistas lo único que hay que dejarlos es dejarlos solos y entre ellos ya se van matando, sí. Crean una facción, una sección, una nueva, es decir, acordaros de la época, es decir, del PC, cuántas organizaciones salieron, suborganizaciones y ramificaciones y tal, que es lo mismo que ha pasado con Podemos. Lo que pasa que ahora, cuando se alcanza el poder, hay mucho para repartir y la gente se tranquiliza. Aquí en el pero realmente ha funcionado mucho, en vez de la olla y el martillo, el piolé. El piolé ha funcionado muy bien. Claro. Y ya hoy estaban hablando de que si habían que Inés Arrimadas había impuesto que querían hacer primero. Dice, eso, vosotros seguir matándose entre vosotros, no unir fuerza, que los resultados os van a echar del escenario político. Y mientras en el escenario político tenía que haber desaparecido Podemos, habiéndolo dejado 4 o 5 años más, pues al final va a desaparecer Ciudadanos, que era lo que yo decía. Bueno, pues parece que se deshincha, por decirlo de alguna manera, un poco las expectativas se desinfla un poco Ciudadanos, pero yo no sé si las palabras también de Juan Marín, que es vicepresidente de la Junta de Andalucía, pues ya anda diciendo que, hombre, para las próximas elecciones lo mismo concurren dentro del Partido Popular. No, pero eso ya se ha desmentido categóricamente. Que se ha desmentido lo mismo que él ha dicho. Inés Arrimadas. Bueno, que lo desmiente lo que dice Juan Marín. ¿No sería mejor desmentirlo el propio? Juan Marín es un tipo, por lo que dicen, ideal para tomarse unos finos
en la fiesta de Puerto Santa María. Sí. Pero una tortita de camarón. Con una tortita de camarón. Exactamente. Pero realmente sí es cierto que a diferencia de otros sitios, ha contribuido a la gobernabilidad tranquila, que después de 36 años de gobierno PSOE hacía falta eso, y hacen falta como mínimo 2-3 legislaturas para poder Juan Marín es muy líquido, es decir, que igual apoya al PSOE, o sea que no sabemos lo que va a pasar hasta el final. La oruga que se adaptan al terreno. Exactamente. Eso lo decía Miguelico Sánchez Oller. Exactamente. Nuestro querido. Dice, es que hay que ser, en esto del comercio hay que ser como la oruga. Dice, que ya no han ganado los políticos. Dice, porque se adaptan muy bien al terreno. ¿Por qué tenías escalofríos, Paco? No, tenía escalofríos con lo de las tortas, camarones y los finos. Estaba imaginándome el ambiente de fiesta y me ha dado... bueno, yo creía que era por la posible incorporación al Partido Popular. No. Esto ocurre siempre. Sabes que cuando los partidos... Lo hablaba antes Jorge también bien. Cuando los partidos están bien y tienen poder, pues las cosas están tranquilas. Cuando pierden el poder, pues empieza muy común en España. Yo me salen nombres de gente que he visto rular sí, por decenas de partidos. Tú dices, no serán 2. No, decenas. ¿Vale? Eso es versatilidad. Una panoja. Cuando hablo de decenas, hablo de decenas. Sí. Casos en Almería y provincia, muy claro. Y no hablamos de pueblecillos de 200 habitantes, que es muy normal, que un alcalde esté en el PP, y al día siguiente me voy al PSOE, y al día siguiente aparezco en tal, ¿no? Hablamos de una agrupación independiente. Hablamos de sitios de más nivel, ¿no? De más población. Lo normal es, pues, bueno, que planteen cosas. Si Ciudadanos sigue teniendo un poco esta deriva, que anuncian o que prevén las encuestas y los datos y tal, en mi opinión, ganada a pulso, porque por los errores que pueda uno cometer o que se hayan cometido, pues normal que haya gente que piense, bueno, ¿cómo podemos cambiar? Pues vamos a una coalición, vamos a entrar, vamos a volver, serán rumores que surjan mucho de aquí a que haya elecciones en la comunidad andaluza. Y ya, bueno, pues esas decisiones que las tomen. Habéis evacuado no siempre se suma. No siempre se suma. No, efectivamente. No, es que en política no solamente, en esto de los partidos, la aritmética muchas veces falla. Sí, no siempre se suma. Exactamente. Depende de más cosas, lo hablaba Jorge también antes, depende de muchas más cosas. Pero es verdad que al final pues, los ciudadanos son los que eligen. A mí lo que sí me preocupa y me sigue preocupando es la situación que vamos a vivir durante muchos... Eso es lo que digo. ¿Cómo van a repercutir? Siguiente pregunta que hice. ¿Habéis evacuado consultas con vosotros mismos, supongo, durante este periodo de la publicidad, para pensar cómo va a repercutir los presupuestos generales del Estado, que parece que van a aprobarse definitivamente el 29 de diciembre, cómo repercutirán en Almería, en el devenir de esta provincia, en los sectores productivos? A ver, Jorge. Yo primero entiendo que el papel lo soporta todo. Es la versión simplista de que realmente estos son unos presupuestos hechos a hachazos, donde se está presuponiendo unos ingresos. ¿Lo dices por Bildu? No, hombre, lo digo por Bildu, y lo digo por la operación Poniente en el Ejido, cómo se cuadraban en el Ejido los presupuestos, era hachazo, haciendo que iba a entrar unos dineros que era imposible que se materializasen, con lo cual ahí se iba acumulando déficit y bueno, pues yo creo que eso es lo que va a ocurrir, y con una posición de inmediatez, y todo va a ser venta de eslogan, esa de que no vamos a dejar nadie atrás y tal, con lo cual la gente va a seguir un tanto adormecida. Pero cuando nos vengamos a dar cuenta, las cifras serán tan gruesas que tendrá mucha más difícil encauzarlo. Porque el manejar las cosas de una manera ortodoxa y tal, vende poco, porque es una labor muy gris, una labor de fondo, y además abrir el cajón y meter cosas en el cajón pensando, ¿y si no nos viene esto bien? Pues tendremos que tener aquí un poco de reserva, cuando realmente aquí se está haciendo todo lo contrario.
Tirar de vena. Y como decía, y perdonar la autocita, decía en mi artículo, con una administración absolutamente arcaica, excesivamente sobredimensionada. Porque, ¿qué pasa en el SEPE? ¿Por qué no se han tramitado correctamente? ¿Por qué? ¿Porque los funcionarios son unos ineptos? No, porque tienen unos equipos informáticos con 30 años. Y estamos en la era digital, en la era y aquí funcionando con ordenadores todavía. Claro. Y eso, pues, al final hace que todo se ralentice y que todo vaya peor. Paco, ¿tú crees que va a haber alguna repercusión positiva en Almería, en los sectores productivos y en la gente, que nadie va a quedar atrás, etcétera? La situación es muy grave, Antonio. Es muy grave. La pandemia ha creado un gran problema y volvemos a estar un poco sin darnos cuenta de la situación que se produce. Hay mucha gente que lo está pasando ya mal, situaciones que son irreversibles, zonas desérticas en la mayoría de las ciudades, en las dos, porque nosotros no tenemos una gran industria. Entonces, si tuviéramos una industria enorme que estuviera exportando hacia alrededor, pues estaríamos en verde, como China, ¿vale? Pero nosotros tenemos lo que tenemos, estos servicios, turismo. En este país entraban 60 millones de personas, si no me equivoco, anualmente. Este año habrán entrado... 13. La mitad. La mitad. La mitad. O sea, como 13. Como 13. O sea, la mitad no, muchísimo menos de la mitad. Pues multiplica 200 o 300 euros por barba de turistas. Dejan de venir los comercios, los negocios, tal. Es una situación que va a producir muchos problemas. Las medidas no son las adecuadas. ¿Qué puede pasar en Almería además? Que lo suframos más, porque la única situación en cuanto al tema comercial y turístico, la única salvación, pues la agricultura por ahora, vamos a ver lo que nos puede durar. Pero en el tema agrícola también tenemos que se ha cerrado en falso lo del Brexit, y el mercado inglés es un mercado grande. Y luego la otra historia, pues esperar que en los presupuestos pues siga habiendo con cuentagota algo de inversión que nos permita pues ir acabando cosas importantes para la provincia, como el tren, pues en el menor tiempo posible. Y eso es lo único que se puede pedir, porque ya están, porque es lo que se va a aprobar, ¿no? Pero la dificultad va a ser enorme. Bueno, y entre presupuestar y ejecutar hay también un pasillo, ¿no? Bueno, pues que muchas veces se presupuesta, claro, pero después no se puede ejecutar. No te extrañe que haya grandes modificaciones a mitad del presupuesto, porque posiblemente, como diga Jorge, alguien diga, esto no va por el camino apropiado. O sea, si siguen los números tan bajos, si siguen las previsiones a peor, y si ahora tenemos esta situación, hay que reconocer, es que estaba pensando en otra cosa, hay que reconocer que somos terroríficos. Hoy me he tirado todo un noticiario informativo para saber ¿cómo puede alguien en su sano juicio decir a un país entero con sus particularidades, que podemos salir a visitar a nuestros allegados? Bueno, que hay cierres perimetrales. Esa es la política de este gobierno. Quiero decir, la gente quiere claridad. Se cierra a la 1:30, se cierra a las 6, se cierra a las 12. ¿Habrá errores o no? ¿Estaremos de acuerdo o no? ¿Generarán problemas económicos como están generando a muchos sectores o no? Pero que diga, las comunidades cerradas, claro, podemos visitar a nuestros allegados. Y ahora dice Jorge, pues yo tuve una novia hace 35 años que vive en Valencia y que voy a verla. Y a ver qué policía te dice que no. Claro. Que sí, que voy a ver a mi novia hace 35... ¿Pero la llama usted? No. Pero si aquí voy a intentar darle una sorpresa. Voy a intentar acercarme. En Andalucía lo tenemos muy claro. Podemos ir a cualquier sitio, porque siempre en algún sitio tenemos un compadre. Un compadre. El compadre, evidentemente... Ya fíjate si es un nombre de allegado. Pero eso era una crítica. Lo que quiero decir es que no se pueden hacer... No podemos manejar situaciones de extremo riesgo de esta manera. No se pueden, no se deben. Y después en los presupuestos siempre hay una coletilla que te soluciona muchos problemas, que es la palabra plurianual. Es decir, este año se va a invertir no sé cuánto, pero ya en esto, que se va a invertir 150 es plurianual, con lo cual se invertirán los próximos 3 años. Con lo cual es hacer trampa al solitario, pero eso se hace fantásticamente totalmente bien. Pero volviendo a lo que decía Paco, porque nos queda ya muy poco tiempo, lo del tema de los allegados es de auténtico cachondeo nacional. Buenísimo, es buenísimo. Eso te da el perfil... ¿A qué nivel tecnológico, a qué nivel científico está nuestro gobierno de España? Y especialmente
ese consejo asesor de expertos todavía desconocido, que ya veremos si cumplen los 10 días y se lo pasan por el arco del triunfo, dar a conocer como pide transparencia. Bueno, pero en fin, esto de los allegados es tan, yo qué sé... Etéreo. Sí, etéreo. Amplio, ¿sabes? Tan amplio que dices, bueno... Todo esto por una cena y una comida de Navidad. Sí, bueno... Quiero decir, y la despedida era de mucho más fin de importante año. el tema de los bares, el tema de la hostelería, el tema del ocio, el tema del turismo rural, el tema de saber Pero, si podían Paco, irse padre, madre, hijo a una casa de turismo rural dentro de la misma provincia, si podían estar 6 cenando tal, para activar, Pero para esto- mover cosas, ¿no? pero esto de El los problema allegados- es cómo no evito problemas. Pues mire usted, si está causando o estamos causando o se está causando la ruina de decenas de familias. Vamos a intentar salir de esto lo más Pero si posible. esto es lo mismo, Limite usted lo las mismo, comidas, Paco. que es las comidas familiares en casa, que es lo único que no genera problemas a la economía. Pues da igual que estén 6 o 8, al final todos van a cenar, sean en su casa o sean fuera, y vamos a evitarlo. No es muy difícil. Pero mira, todo esto obedece... Me temo que seremos los últimos. Vamos a estar con el coronavirus 6 años más aquí en España, al ritmo que vamos. Espero, No diga Dios eso. quiera que no. Ojalá que no, Espero Pero que todo esto obedece a la línea de trabajo y a la estructura mental que tiene este gobierno socialcomunista. Vamos a ver, cuando tú no quieres adoptar ningún tipo de responsabilidad y si por si acaso pasara algo, siempre puedes aludir a la irresponsabilidad colectiva. Claro. La irresponsabilidad colectiva. La gente no ha sabido administrarse. Yo les he dado libertad. Es que siempre tenemos que estar con el garrote Que es en la que mano. había dicho el ministro Illa, palabras textuales. Bueno, todos sabemos lo que son allegados en este país. Sí, claro. Pero mire usted, ¿desde cuándo a un país entero no se le ponen limitaciones en un momento de emergencia? Claro, exactamente. Y el gobierno, ahora Mire usted, mismo, que como ya sabemos sabe, que la gran mayoría somos responsables. que no, pero hay otra gran mayoría que puede no Paco, serlo. Y hay una minoría pequeña que puede no es serlo. una magnífica solución para el gobierno evadir responsabilidades directas, dejando en manos de la gente su ineficacia, ¿sabes? Sin organizar, sin poder organizar, ni controlar, ni dirigir. El gobierno no controla, no dirige y, en definitiva, deja a la gente que haga. Cuando hay una situación de grave riesgo para la colectividad. Cuando hay riesgo para la colectividad, tiene que haber una dirección que ponga freno y coto a las cosas. Y eso no ha querido hacerlo el gobierno, porque el gobierno lo que más le interesa es su integridad física y personal. Y que nadie les llame la atención después. Y si acaso ha sido culpa de los demás. Y cuando te ha lanzado al ruedo a que te coja el toro, como hicieron con las mascarillas, cuando decían que no eran necesarias y que daba sensación falsa de seguridad, etcétera, etcétera, o cuando el propio Pedro Sánchez salió en el mes de junio a decir: hemos vencido al virus, he logrado salvar 450.000 vidas gracias a nuestra gestión. Es absolutamente infame. Un gobierno que en definitiva lo que hay es mucha gentuza. Ya. Ese es el problema. Lo que pasa es que en este país, primero... Ojo, que el otro día dicen: hombre, no insultes, no, hombre. No, ya está. Hoy pido darte una alegría. que lo de gentuza no es ningún insulto. Por como se va la pinza en cuando puedes tener perfectamente claro. Que me avisa. La audiencia de Sevilla ha dicho que entre políticos se pueden decir de todo. Que ya no hay problema. Te puedes insultar, acordarte. Bueno, tú no eres político, me refiero. Claro, Somos políticos, por eso podemos trato de no decir insultar. de todo unos de otros, ya no hay problema. Únicamente describo, describo únicamente. Cuando tú describes a un es lo mismo que he porque no hecho, lo deseas. es lo mismo que he hecho yo, describir respetuosamente a la vicepresidenta segunda del gobierno, doña Pablo Iglesias. Sí, según La RAE, según la RAE, según la RAE, ¿sabes? En fin. Pero vaya, Bueno, que solo Paco decir... Micián ya tiene la mascarilla en la mano. No, tengo una mascarilla porque me he dado cuenta que acabo de... Esas tú que nos vamos con los mensajes. Entonces me han dicho que si estamos 45 minutos con ventanas cerradas Sí, no es suficiente metros, y creo que falta un minuto ya para que pueda haber problemas de Pues nos contagio. vamos rápidamente. Muchas gracias, Paco Miciano, igualmente Jorge Molina. Saludos, amigos, muy buenas noches y bueno, y vayan haciendo acopio del listado de allegados y compadres, porque esto va a ser... Exactamente. El que tenga ganas de salir, pues puede dar una Dios vuelta mío. por Andalucía. Qué genios tenemos. En fin, muchas gracias y muy buenas noches.